entonces vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. En el día de hoy vamos a hacer un taller dinámico y práctico relacionado con el fortalecimiento de esas habilidades blandas como son el liderazgo, la comunicación, la inteligencia emocional, para utilizarlas en el Comité de Convivencia Laboral. Recuerden que la resolución nos habla de unas habilidades actitudinales que debe tener el Comité de Convivencia Laboral y que pues las empresas y las ARL están en la obligación como de dar este entrenamiento, ¿no? Para que el comité desarrolle estas habilidades blandas y las aplique de forma que si tiene que resolver conflictos o tiene que conciliar en algún momento cuando se le presenten casos de presunto acoso laboral o que vayan encaminados hacia el acoso, pues ustedes tengan las herramientas y las habilidades básicas y esenciales para poder dirimir, llamémoslo así, estos conflictos, ¿no? Recuerden que la resolución pues nos habla de que ustedes trabajan a nivel de prevención y a nivel de corrección. A nivel de prevención, pues dirimiendo conflictos cuando estos se presenten para que la convivencia pues continúe, ¿cierto? De la manera más efectiva. Y cuando hay casos, pues igual, ¿no? Haciendo el análisis de los casos, llamando a las partes, y en ese llamado a las partes y en esas entrevistas y en esos establecimientos de compromisos para transformar y cambiar el comportamiento, pues se requiere que cada uno de los integrantes del comité tengan estas habilidades bien fortalecidas, bien a flor de piel para que pueda realizar una gestión muchísimo más asertiva, ¿no? Y con resultados benéficos para todos. Entonces, vamos a iniciar. Quisiera saber, ustedes qué conocen sobre liderazgo, qué saben del proceso de liderazgo, qué han puesto en práctica en relación con liderazgo, o qué creen que es liderazgo, en qué consiste este proceso. La idea es hacer esto de manera interactiva, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí al principio como unas bases teóricas que nos van a ayudar luego a desarrollar un caso, un caso como para practicar, ¿no? Si les llega un caso de esta índole al comité, ¿cómo van a aplicar estas habilidades blandas? Entonces quisiera conocer, escuchar a quienes estén conectados, que me cuenten en qué creen que consiste el proceso de liderazgo. No estoy viendo el chat, entonces. Liderazgo puede ser influencia sobre las personas, independiente de que sea empresa o sea en el día a día, puede ser esa influencia que yo pueda tener ahí, tal vez como está el dibujo, para que me sigan. Si yo influyo en ellos y ven que yo puedo aportar a su proceso, seguramente voy a obtener ese seguimiento. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, ¿alguien más? Si alguien escribe en el chat, don Fernel me ayuda con la lectura porque no estoy viendo el chat. De acuerdo. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra opinión, sugerencia acerca del liderazgo? Cuenta. Ok, listo. Creería yo que es una forma estratégica de poner a alguien en un cargo que sea competente, de tal manera de que, como le decía Fernelli, sirva para influenciar y llegar a que todos trabajen por un mismo objetivo. Creería que eso. Ok, muchísimas gracias. Sí, ¿alguien más? Efectivamente, todo lo que ustedes han dicho es liderazgo. Entonces podríamos
resumirlo en esta definición, más eso no quiere decir que implique muchas otras acciones que debe tener un líder y que ya vamos a ver. Podríamos decir que es ese conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir, como dijeron ustedes, en la forma de ser o actuar de las personas, o en un equipo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos, así como lo acaban de definir ustedes. Claro, esto es el proceso de liderazgo. Ahora, importante tener en cuenta que hay personas que tienen habilidades de liderazgo a nivel personal o de pronto a nivel de relaciones interpersonales. A veces encontramos personas que lideran su vida de una manera asertiva y asombrosa y son muy buenos liderando su vida personal, ¿no? Más quizás se les dificulte o tengan que fortalecer el liderazgo a nivel de relaciones o de contacto con los demás o de conexión con los demás. Entonces, el liderazgo, más que un proceso de dirección, de direccionamiento con unas estrategias específicas y habilidades específicas para el logro de unos objetivos, es más como revisar si dentro de mis habilidades personales, de acuerdo a mi carácter, a mi personalidad, cada uno de ustedes tiene esa capacidad de liderar, ya sea que lidere su vida, ¿sí? De una manera asertiva, ya sea que lidere sus relaciones con los demás. Entonces, si usted lidera su vida, logra sus metas, sus objetivos, le va a quedar más fácil conectarse con los demás y liderar las relaciones que tenga con los demás. Y de igual forma, estos dos aspectos de liderazgo, pues van a hacer que usted también lidere equipos porque le va a quedar más sencillo, ¿no? Ya sabe liderar su vida, ya sabe liderar sus metas, asimismo va a llevar al equipo o a la empresa cuando se necesite a esos procesos de liderazgo. Entonces es importante revisar. De pronto, pues usted también puede hacer que tenga un liderazgo muy, muy especial o fructífero a nivel de relaciones, pero quizás su vida no la lidere tan asombrosamente como lo hace en sus relaciones. O que lidere equipos muy bien, pero de pronto su vida no está tan liderada o liderada de la manera que debería ser. Entonces, importante tener equilibrio en estos tres sentidos o en estas tres áreas, porque recordemos que somos personas integrales, ¿no? Que nuestra vida, por decirlo de alguna manera, está conformada por varias caras del prisma, ¿cierto? Y esas caras del prisma implican un desarrollo personal, implican una conexión con los demás y un nivel de relaciones con los demás, ¿cierto? Y también, pues, implica su parte laboral, ¿no? Entonces, si usted tiene un proceso de liderazgo con usted mismo, puede llegar a liderar a los demás, a liderar relaciones, a liderar equipos, a liderar empresas, ¿cierto? Entonces, todo parte del liderazgo personal. Todo parte de ti y de ti hacia los demás. Entonces, ese proceso de liderazgo personal implica tener la capacidad de una comunicación asertiva y un autoliderazgo, ¿cierto? Y una inteligencia emocional. Si usted maneja sus emociones de forma inteligente, se comunica asertivamente, esas dos herramientas le van a proporcionar el autoliderazgo que usted necesita y asimismo el liderazgo para sus relaciones, para sus equipos, ¿cierto? Para la organización. Entonces, ese proceso de liderazgo que parte de ti hacia tus relaciones, hacia tu equipo de trabajo, hacia tu equipo, en este caso, el equipo que conforma el Comité de Convivencia Laboral, parte de ese autoliderazgo personal que tiene que ver con la autoconciencia y el autoconocimiento.
Recordemos rápidamente que la inteligencia emocional, que es una habilidad blanda que afortunadamente en los últimos tiempos hemos podido fortalecer como humanos que somos, contempla esa competencia básica y es la capacidad de autoconocer, de reconocer y tener conciencia de nuestras emociones, la capacidad de comprenderlas, la capacidad de controlarlas y autorregularlas y manejarlas y hacer cambios en esos estados emocionales propios cuando se requiera para generar un equilibrio a nivel interno y a nivel de relaciones con los demás, ¿no? Entonces, ese proceso de liderazgo personal parte de esa autoconciencia, parte de ese autoconocimiento, y eso es lo que va a llevar a que usted impacte en las acciones no solo personales, sino de los demás, ¿cierto? A que usted conozca cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y a que actúe de una manera coherente y con congruencia entre lo que es usted, lo que usted piensa, lo que usted siente, lo que usted expresa y su comportamiento, ¿verdad? Entonces, si partimos de ahí, ya vamos al proceso de liderazgo de las relaciones y obviamente que esto también implica que su comunicación asertiva y su inteligencia emocional llegue hasta los demás para influir en ellos, para impactarles positivamente y para generar con ellos vínculos emocionales positivos. Recordemos que si bien es cierto, el Comité de Convivencia Laboral tiene unas funciones específicas en donde se centra básicamente en la conducta que puede ser presuntiva de acoso, ¿cierto? Y que esa conducta tiene unos matices específicos, ¿cierto? Según la modalidad de acoso. De todas maneras, eso no quiere decir que ustedes no generen o no estén como conectados emocionalmente con las personas que lleguen a ustedes. Recuerden que una persona que entra en un conflicto, que está en un desacuerdo con otro, y en un conflicto pues tiene unos componentes emocionales que van a influir muchísimo, ¿no? En esa situación. Y cuando una persona se ve abocada a una situación de acoso, muchísimo más, porque está implicado todo lo que es la persona y pues está, digamos, como sufriendo su parte emocional, su parte psicológica, su parte mental, ¿no? Entonces, importantísimo tener como estos referentes básicos para tener un liderazgo en ese sentido muy impactante y muy asertivo con los demás. Y obviamente también está el poder liderar en los equipos y los proyectos que ustedes tengan como comité para prevenir situaciones de acoso laboral, para liderar a las personas que acudan al comité, ¿cierto? Y para liderar en general como un proceso de mejoramiento continuo dentro de la organización. Si ustedes lideran esta relación y dentro de su equipo de trabajo también tienen este nivel de liderazgo asertivo en donde ustedes hacen, digamos, las reuniones de forma consciente, ágil, amena, motivante, y que cuando tienen a las personas allí al frente, igual las van a tratar con comunicación asertiva, van a entenderles con inteligencia emocional, van a ponerse en los zapatos de ellos, van a saber lo que pueden estar sintiendo y asimismo van a generar el apoyo que necesiten las personas que acudan a ustedes. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se fortalecen esas habilidades de comunicación interpersonal y pues obviamente de liderazgo? Fortaleciendo unas habilidades básicas de comunicación que son las siguientes. Recordemos que básicamente, llamémoslo así, el 70% de un liderazgo asertivo es la comunicación. Y esto combinado con la inteligencia emocional, ¿no? Porque igual, si se desborda una emoción, digamos, porque llegó una queja contra, qué sé yo, un jefe,
y ustedes pues le tienen mucha estima al jefe y van a desbordar esa estima, eso va a interferir en sus decisiones, va a interferir en su análisis. Entonces, por eso es tan importante manejar inteligentemente las emociones y también fortalecer todo lo que tiene que ver con comunicación. Eso es liderazgo. Entonces, como habíamos dicho inicialmente, todo parte de la autoobservación y del autoconocimiento, de manera que ustedes al conocerse pueden equilibrarse y pueden establecer los comportamientos acordes según la situación que se presente y según el caso que también se les presente, ¿no? La habilidad de estar presente, o sea, esto es una habilidad que debemos tener en todo en la vida. Yo les decía, creo que esta mañana los ubiqué en una capacitación que hicimos en un taller. Primero que todo, ubíquese en el aquí y en el ahora, ¿cierto? Estar presente es eso, es estar aquí, en este instante, con todo lo que es usted. Entonces, espero que me esté escuchando con todo lo que es usted y que su mente, corazón, cuerpo, espíritu esté en ese momento presente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que pensamientos, que ideas que ustedes tengan cuando están reunidos en un comité de convivencia, pues que sean ideas que tienen que ver con el momento, ¿cierto? Que estén ahí. No que lleguen a analizar un caso y que ustedes se vayan por las ramas o terminen en la reunión del comité analizando otros aspectos de la empresa que nada tienen que ver con los casos que tienen del comité. No, es estar presente y vivir ese momento tiempo quedándose ahí, de manera que el tiempo que vayan a manejar se optimice, se agilice, ¿no? Porque ustedes están en lo que están ubicados y al estar presente están teniendo atención y concentración a lo que están realizando, ¿no? Asimismo, la capacidad de escucha. O sea, la capacidad de escucha es esa capacidad de conectarse con los demás. No es solo oírle lo que está diciendo, sino escucharle, sentirle, conectarse, saber que si la persona bajó la mirada, bajó la cabeza o por la llamada telefónica tuvo un silencio, usted tenga la capacidad de escucharle lo que está sintiendo, ¿cierto? Entonces, es ese ir más allá y más en estos casos de comité que son un poco delicados, confidenciales, se debe tener esa capacidad de escucha un poco más amplia, ¿no? Más abierta. Y que obviamente que la capacidad de escucha es también como el 80% de una comunicación asertiva y resuelve un conflicto de una manera rápida, ágil, ¿cierto? Porque se está escuchando a la persona, se está sabiendo qué está sucediendo y asimismo se pueden tomar decisiones. El otro aspecto importante es conocer su personalidad y la de otros, ¿no? Y tener en cuenta su ritmo propio y el ritmo del entorno. No todo el mundo tiene sus mismos ritmos, ¿no? Sus mismas capacidades para ir en el tiempo a la misma velocidad. Y a veces, digamos, no comprendemos al otro porque estamos muy agitados y muy urgidos de que el otro me ponga atención a cómo yo le estoy diciendo, lo que yo le estoy diciendo y en este momento que se lo estoy diciendo, ¿cierto? Sin de pronto tener en cuenta que el otro tiene su propio ritmo, tiene su propia velocidad y que nadie es igual a otro, ¿no? Entonces, ahí está la capacidad de conectarse y de generar empatía con el otro, que eso también forma parte de la inteligencia emocional, ¿no? ¿Hasta qué punto yo capto que esta persona, con esto que me está diciendo, yo no le estoy sacando todo lo que está sintiendo por allá, ni todo lo que le pasó en el caso de acoso, por ejemplo? Entonces yo tengo que tener paciencia, ¿no? Y tengo que
ponerme en los zapatos de los demás, tener empatía y quizás si es necesaria otra reunión, pues las funciones del comité dicen muy claramente que adelantar las reuniones que sean necesarias para llegar a acuerdos entre las partes. Entonces, si no lo logramos en esta reunión y tenemos que concertar otra, pues tener esa paciencia, tener esa comprensión del otro con su ritmo. El otro aspecto es ponerle intención, actitud y disposición. Si a ustedes los nombraron es porque ustedes son los representantes no solo de la organización, sino que sus compañeros confiaron en ustedes, ¿no? Entonces es importante ponerle la intención, la actitud, la disposición a lo que se va a hacer en ese comité, ¿no? Y ponerle pues toda la intención de hacer lo mejor posible para que avance usted y avance la organización, ¿cierto? Y pues esto es una habilidad que realmente debemos tener para todo en nuestra vida. O sea, si nosotros no le ponemos ese toquecito de intención y de actitud, pues vamos a estar como en piloto automático, como vacíos, como haciendo las cosas sin ningún sentido, sin ninguna conciencia, y de eso no se trata, ¿no? Esto no es un proceso automático, que es que tocó y entonces me nombraron aquí en el comité y bueno, tocó. No, nada tocó. Y si le ponemos ese toque de conciencia, de intención, de disposición, pues va a ser muchísimo más agradable y más productiva el resultado que ustedes tengan. Y el otro aspecto es siendo coherente entre lo que usted piensa, lo que usted dice y cómo expresa o cómo se muestra en su comportamiento. Recordemos que muchas veces, y esto pasa en la comunicación, a veces nosotros queremos decir algo, pensamos algo, lo queremos decir y cuando lo vamos a decir de pronto no lo podemos expresar como quisiéramos, ¿no? Entonces por eso está la autoobservación y el autoconocimiento constante de cada uno. Y el verificar siempre, es decir, yo lo que quiero decir es esto, ¿sería que sí logré transmitirlo? Pedrito, por favor, me retroalimenta. Usted, ¿qué fue lo que me captó de lo que le acabo de decir? Ah, ¿qué tal y tal y tal situación? Ah, sí, eso era lo que yo quería expresar, entonces sí me hice entender. No es que porque como ustedes son del comité y entonces aquí, digamos, ustedes citaron a la gente, entonces no es es decir, que ustedes o que las personas tengan que entenderlos a ustedes, ¿sí? Porque como son del comité y están investigando lo que sucedió, no. Recuerden que ustedes son un comité equilibrador, un comité conciliador. Y eso hace que usted se allegue a la gente, que entienda a la gente, que se conecte con ellos, ¿cierto? Y que asimismo, pues trate de ser coherente porque es que la coherencia se percibe y se refleja. Si usted no está siendo coherente en lo que está pensando y en lo que está expresando, pues los demás lo van a detectar como que no le van a entender porque usted no está siendo coherente. O sea, nuestro mejor entendimiento de nosotros mismos, de si nos hicimos dar a entender, es el reflejo de los demás. Cuando los demás nos muestran de pronto incomprensión, quizás es que yo no me esté haciendo captar o quizás yo tengo que primero centrarme y organizarme adentro para poder expresar hacia los demás y hacia afuera. Y lo último, pues, es adaptarse al tiempo y circunstancias del entorno, a los constantes cambios. Con todo esto que estamos viviendo de la pandemia en este año, en este último año, creo que hemos vivido más cambios que de pronto en ninguna otra época, y eso ha sido todo el mundo, ha sido todo el planeta, y creo que hemos visto la habilidad y la capacidad que tenemos de adaptarnos. Entonces, sí, tocó hacer una reunión extraordinaria, pues hay que adaptarse, ¿no? Y hay que hacerla. Sí hubo la necesidad. Ahora, ¿qué genera conflictos? Cuéntenme, ¿qué puede generar un conflicto?
Sí, algo que no me gusta del compañero, o sea, cómo trabaja o cómo hace las cosas, tal vez que no la hagan como yo creo que debería ser la manera. Ajá, sí, claro, eso puede generar conflictos. Y más si de pronto no se dio la instrucción de una manera idónea y asertiva para que la otra persona captara qué es lo que se quiere de esa persona, pues mucho más. ¿Qué más puede generar conflictos? ¿Un malentendido o una mala comunicación? Una Es comunicación no asertiva. exacto, una comunicación no asertiva. Sí, claro. Eh, los conflictos se generan en desacuerdos cuando se representa como esa oposición de intereses, valores, objetivos, o son de pronto formas de ver la realidad que se manifiestan en desacuerdos y diferencias entre dos o más partes. ¿Alguien abrió micrófono? ¿Sí? ¿Te escucho? ¿No? Exacto. Se dice que o sea, la base de un conflicto es la inadecuada comunicación, ¿cierto? Y ya vimos cuáles son los elementos en la comunicación que debemos tener en cuenta para tener una comunicación asertiva. Ahora, como les decía anteriormente, importante tener estas habilidades bien fortalecidas, como son liderazgo, comunicación asertiva e inteligencia emocional. Esto nos va a ayudar a resolver cualquier tipo de conflicto y más para ustedes que son del comité de convivencia. Les va a dar las herramientas necesarias para resolver cualquier conflicto, para llevar a cabo cualquier conciliación, ¿no? Ahora, ya habíamos hablado de comunicación, de liderazgo, ahora vamos a hablar un poquito de inteligencia. Recordemos que es inteligencia emocional. Cuéntenme, ¿qué creen que es inteligencia emocional? Aparte de lo que ya hemos dicho. Sí, cuenta. Tal vez reaccionar de una manera correcta o no actuar por impulsión, como porque sí, sino pensar qué consecuencias puede traer las decisiones y demás que estamos haciendo. Ajá, sí señora, perfecto. Exacto. Importante tener en cuenta que, qué es lo que estoy haciendo, cómo estoy reaccionando, cuál es mi emoción ante esta situación. No, es que de pronto sí, yo soy del comité y me enteré que fulanito, que yo nunca me lo esperaba, está acosando a su compañero. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Y entonces, pues como yo nunca me esperaba de ese compañero y como yo lo quiero tanto y como yo lo veía de otra forma, inclusive yo lo tenía de pronto por allá con una estima muy alta, entonces, no, yo me voy a declarar impedido. Y no, yo me voy a declarar impedido aquí en el comité porque yo no puedo, digamos, tomar decisiones frente a ese compañero. ¿Mm? No, o sea, si usted puede tener esa autoestima, puede tener, perdón, esa estima, esa valoración ante esa persona, pero eso no quiere decir que usted no controle su reacción y no la maneje de una forma equilibrada para poder tomar unas decisiones confiables y unas decisiones objetivas. Ahora, que si ya ve que definitivamente no puede, está bien, declárese impedido y deje que los demás tomen decisiones, pero sea honesto con usted mismo, ¿no? Porque la idea no es de pronto que como llegó el caso contra esa persona y yo lo quiero mucho, entonces yo voy aquí a sabotear y voy a poner aquí el obstáculo para que no se investigue. No, o sea, no porque usted firmó un acuerdo de confidencialidad y usted se comprometió a laborar en este comité de una manera objetiva, de una manera confidencial,
¿cierto? Respetando la igualdad, ¿cierto? O sea, el procedimiento que se estableció ahí es de igualdad para todos, todos tienen las mismas posibilidades de dirigirse a ustedes. Entonces, no, todo esto va en el manejo emocional. Entonces, sí, recordemos que inteligencia emocional es esa capacidad humana que tenemos de sentir, entender, controlar o regular y modificar estados emocionales tanto propios como de los demás, con el objetivo, como decía la compañera, de responsabilizarnos de nosotros mismos, es decir, de pensar antes de actuar. No es que uno va emitiendo la emoción, el llanto, la risa sin pensar, ¿cierto? No, es responsabilizarse de sus emociones de manera que estén equilibradas con la razón, con la sensación, con el corazón, que esté muy equilibrado esto y de pensar antes de actuar. Eso quiere decir que usted va a tener en cuenta las consecuencias de sus actos, ¿verdad? La inteligencia emocional trabaja dos aspectos, el interno y hacia los demás. Es decir, lo que llamamos autoconciencia es lo que tú estás sintiendo, lo que estás percibiendo dentro de ti, que ya hablábamos de autoconciencia y autoobservación constante. Y lo que haces dentro de ti con tus emociones se llama autocontrol. Esa capacidad de regular tu intensidad emocional y la expresión emocional, ¿cierto? Y lo que sientes hacia los demás lo podemos llamar empatía y lo que haces en los demás, habilidades sociales. Entonces, la inteligencia emocional, fíjense que maneja aspectos internos o intrapersonales e interpersonales, entre otros. Es decir, esa empatía es esa capacidad de comprender al otro, de saber y de conectarme con el otro sabiendo que de pronto esa persona está pasando por un momento muy difícil, ¿cierto? Y que quizás yo debo utilizar las palabras adecuadas, debo hablarle en el momento adecuado, hacerle las preguntas asertivas e idóneas, y más si está, digamos, acudiendo al comité, ¿cierto? Eso es empatía, y eso va a hacer que usted fortalezca y genere esas habilidades sociales con los demás, de manera que va a poder relacionarse, y aquí no solo va a poner a flote su liderazgo en relaciones, sino también su capacidad de comunicarse asertivamente con los demás. Entonces aquí, para resolver esos conflictos y para hacer esa conciliación, y que sea de una manera asertiva, vamos a contestar, o importante que tengan en cuenta estas preguntas para resolver los casos que les lleguen en resolución de conflictos. Para ello, no sé si ustedes tienen ahí a la mano el taller. Entonces vamos a revisar rápidamente las preguntas y luego vamos a resolver el caso tratando de contestar estas preguntas, que son muy sencillas. Y es que ustedes, cuando estén analizando y cuando estén tratando de ser equilibradores y mediadores y conciliadores en estas situaciones de conflicto, se pregunten, ¿qué es lo que está sucediendo en esta situación? ¿Qué específicamente pasó? No, que es que los compañeros o el jefe humilló aquí al subalterno, o de pronto le dijo palabras soeces, eso entra dentro de lo que nosotros llamamos maltrato laboral. Bueno, pero ¿quiénes están involucrados? No, que fulanito y sutanito. Ah, pero también hay compañeros, porque mire que aquí hay testimonios de los compañeros que están diciendo tal. ¿Cómo está sucediendo esto? Es decir, ¿cómo se está desenvolviendo? Ah, que es que fíjese que aquí el jefe le dio la orden a esta persona, lo hizo quedar hasta más tarde, le pidió este otro proyecto, así se está desarrollando esto, que también se está desarrollando a través de correos, mensajes, bueno, qué sé yo.
¿Cuál es la intención de cada uno de los participantes en el conflicto? Recuerden que en un acoso laboral o en alguien que está generándole acoso a otro, lo hace con intención. ¿Por qué? Porque lo hace de manera repetitiva, es una acción específica que está enmarcada dentro de las 6 modalidades de acoso y de una u otra forma tiene una intención. O sea, una persona que acosa a otra, digamos, no es que cometió un error una vez. Si ya lo hace repetitivamente, ya tiene la intención de hacerlo, lo hace premeditadamente, busca los espacios, los tiempos, los momentos, las palabras, en fin, la situación para hacerle acoso. Entonces, muy importante que el comité tenga en cuenta cuál es la intención de cada uno de los participantes. ¿Cuándo sucede esta situación? No, que sucede cada mes, cada que la persona o el subalterno tiene que entregar el informe, entonces ahí se aprovecha el jefe y le hace el acoso, que no, que esto se presenta todos los días, que esto se viene presentando hace un año, hace 3 meses, en fin. ¿Dónde se presenta esta situación? Lugares, tiempos, bajo qué circunstancias, ¿qué participa de todo esto y por qué es que está aconteciendo o sucediendo así? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay de fondo? ¿Realmente está la intención de esta persona de acosar al otro? ¿Realmente hay un malentendido? ¿Realmente es el carácter de este jefe, es la personalidad, es la forma de actuar? Bueno, ¿qué es lo que está aconteciendo en realidad? ¿Qué es lo que está sucediendo? El contestarse estas preguntas sirve muchísimo para que ustedes tomen unas decisiones más asertivas en cómo van a manejar la situación y cómo van a dirimir el conflicto que está sucediendo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, pasemos al taller. Bueno, y finalmente, antes de pasar al caso como tal, después de contestarse esas preguntas, ustedes van a poder tomar decisiones para resolver el conflicto que saquen su creatividad. A veces los conflictos nos abren una puerta y nos muestran que no necesariamente un conflicto es negativo. A veces el estar en desacuerdo amplía la forma de pensar, ¿cierto? Entonces, ya ustedes teniendo esa habilidad de liderar tan asertivamente y de comunicarse tan asertivamente con quienes están a cargo de ustedes o con las personas de sus casos, pues eso va a hacer que el resolver el conflicto saque a flote la creatividad y lo pueden hacer. Que la respuesta que ustedes den de resolución al conflicto apoya a cada una de las partes involucradas, ¿no? Y debe ser así. De hecho, el protocolo del Comité de Convivencia que está en la página de riesgos laborales nos dice que el comité debe prestar apoyo a cada una de las partes, ¿no? Valorando las necesidades de las personas, de la situación, según lo que encuentren de la empresa, también teniendo en cuenta esas necesidades, van a resolver el conflicto. Anticipando resultados. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes proponen situaciones o compromisos para retomar la relación, para construir la relación y que la convivencia siga siendo sana dentro de la organización. Entonces, ustedes toman decisiones anticipando resultados. Si proponemos que estas dos personas resuelvan el conflicto de esta manera, que hagan esta capacitación, que se acerquen de esta forma, pues vamos a anticiparnos a resultados negativos como falta de comunicación, como relaciones interpersonales inadecuadas, etc. Y eso finalmente va a minimizar los efectos de lo que ya ha sucedido en el transcurso de tiempo en el que se han presentado esas conductas que han podido ser constitutivas de acoso o que han llegado a generar un conflicto entre las partes. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta?
antes de iniciar con el caso como tal y desarrollarlo teniendo en cuenta pues todo lo que hemos visto.